el mayor imperio que el mundo había visto, decidió construir un palacio que nadie iba a habitar. Más de 100 años de trabajo, los mejores artesanos de 3 continentes, materiales traídos desde lugares a miles de kilómetros de distancia. Y entonces, Alejandro Magno entró aquí, tomó el mayor tesoro de la antigüedad y lo quemó todo. ¿Por qué? ¿Qué querían los reyes aqueménidas que este lugar fuera? ¿Qué entendió Alejandro sobre Persépolis que nosotros todavía no entendemos del todo? ¿Y qué intentan decirnos estos relieves, intactos hasta hoy, después de 2500 años? En el año 522 a.C., Darío llegó al trono del imperio aqueménida. No era el heredero directo y asumió el poder tras la muerte del rey anterior, en medio de disputas sobre quién tenía el derecho legítimo de gobernar. El imperio que recibió era el más grande del mundo conocido, 5,5 millones de kilómetros cuadrados, desde Egipto hasta el Indo, desde el Egeo hasta Asia Central. Pero estaba fracturado por dentro, revueltas en todas las direcciones, gobernadores que cuestionaban su autoridad. Darío aplastó las rebeliones una por una. En menos de 2 años había restituido el control. Pero sofocar una revuelta no es lo mismo que legitimarse. Necesitaba algo que no pudiera ser refutado con argumentos ni derribado con armas. Necesitaba que el mundo entero viera, con sus propios ojos, quién estaba en el centro del universo. Y decidió construirlo en piedra. El lugar que eligió no era una capital. No era un cruce de caminos ni un puerto estratégico. Era un plató rocoso en la región de Persis, la tierra ancestral de la dinastía, encajado entre las montañas Zagros y una llanura que hoy se llama Marb-Dasht. Allí, alrededor del año 518 a.C., Darío ordenó nivelar la montaña. La plataforma que construyeron es una de las obras de ingeniería más ambiciosas de la antigüedad. 125.000 metros cuadrados, parte excavada en la roca viva, parte levantada con muros de contención de hasta 18 metros de altura. Los materiales llegaron de todas partes. Los artesanos venían de Babilonia, de Grecia, de Egipto, de las costas de Anatolia. Las inscripciones que Darío dejó en los cimientos del palacio los mencionan por nombre y por oficio: carpinteros, canteros, orfebres, escultores. Pero hay algo que llama la atención desde el principio. Las verdaderas capitales del imperio aqueménida estaban en otro lugar. Susa administraba el poder. Babilonia controlaba el comercio. Ecbatana era la residencia de verano. Persépolis no aparece en ninguna de esas categorías. Entonces, ¿para qué era? La primera respuesta está en la entrada. Quien llegaba a Persépolis no lo hacía por una puerta cualquiera. Subía una escalinata de 111 escalones, cada uno tan bajo y tan ancho que un hombre podía subirlos a caballo sin esfuerzo, y se encontraba frente a 2 toros alados con cabeza humana de más de 5 metros de altura. Esas figuras no eran persas, eran asirias, tomadas de la tradición de Mesopotamia, los Lamassu, y colocadas aquí de forma deliberada. Cualquier dignatario que viniera del Oriente Medio las reconocía. Sabía lo que significaban: la presencia del poder divino en la tierra. Jerjes I,
el hijo de Darío, fue quien terminó esta entrada y le dio su nombre. La inscripción que dejó en la piedra lo dice sin rodeos. La llamó la puerta de todas las naciones. Más allá de la puerta estaba el corazón del complejo, el Apadana. El salón de audiencias más grande del mundo antiguo tenía 72 columnas de 24 metros de altura. Cada columna con una proporción tan esbelta que los ingenieros modernos tardaron en entender cómo sostenía el techo sin colapsar. La respuesta estaba en el diseño. Vigas de madera de cedro en lugar de piedra, un sistema que anticipaba principios que la arquitectura occidental no sistematizaría hasta siglos después. El techo de cedro ya no existe. Las 72 columnas tampoco. En las escalinatas de la Padana están los relieves originales, en un estado de conservación que 2500 años no lograron destruir. 23 naciones desfilan por la piedra. No hay sangre, batalla o prisioneros encadenados. Todos caminan en orden, con dignidad, hacia el rey. Eso es lo que diferencia a estos relieves de cualquier otro monumento del mundo antiguo. Darío eligió mostrar un mundo donde todos los pueblos venían voluntariamente, en paz. Era una ficción, claro, pero era la ficción que esculpió en piedra para que durara para siempre. Duró. Mientras Darío construía la plataforma y el Apadana, su hijo Yerjes no se limitó a terminar lo que su padre había empezado. Agregó sus propios edificios, con su propia lógica. El Hadish era el palacio privado de Jerjes. Más grande que el Tachara de Darío, estaba reservado para el uso exclusivo del rey y su corte cercana. El Trípilo, o sala del consejo, conectaba los distintos sectores del complejo y servía como punto de tránsito entre los palacios. Cada nuevo rey aqueménida que llegaba al poder dejaba su marca en la plataforma, no como ruptura con lo anterior, sino como continuación. Persépolis fue obra de una dinastía entera, cada generación añadiendo su marca sobre la anterior. Bajo Artaxerxes I, la construcción de Persépolis entró en su cuarta fase. El resultado más visible de ese periodo es el edificio que los visitantes de hoy suelen confundir con el Apadana, el Palacio de las 100 columnas. El nombre lo dice todo. 100 columnas en una sala cuadrada de casi 70 metros de lado, la segunda gran sala de audiencias del complejo. Si el Apadana era el escenario de las recepciones más ceremoniales, el Palacio de las 100 columnas parece haber sido el espacio donde el ejército real se presentaba ante el rey. Las obras no pararon con Artaxerxes. El último gran período constructor llegó con Artaxerxes III en el siglo IV a.C. Construyó un palacio propio, una sala de 32 columnas y comenzó una nueva puerta monumental que nunca llegó a terminarse. Entre todos los edificios de Persépolis hay uno que llama la atención: el Tachara, el palacio personal de Darío. Es el edificio más pequeño de la terraza, apenas 1160 metros cuadrados, pero es también el más antiguo y el mejor conservado. Una ventana de 18 toneladas cortada de un solo bloque de piedra. El marco de una puerta formado por 3 monolitos que en conjunto pesan 75 toneladas. Las paredes con relieves donde aparece Darío con una corona dentada recubierta de láminas de oro, matando un monstruo con su espada. Y al pie del monte Rahmat, talladas directamente en la roca viva, están las 4 tumbas reales de Naksh-e-Rostam, las de Darío I, Jerjes I, Artaxerxes I y Darío II.
fachadas monumentales esculpidas en la piedra, con el rey representado en la entrada, sostenido por los pueblos del imperio. No están en la plataforma. Están encima de ella, mirando hacia abajo. Así quiso la dinastía que la eternidad los encontrara. Una vez al año toda esa arquitectura dejaba de estar vacía. El Novruz, el año nuevo persa celebrado en el equinoccio de primavera, era el momento para el que Persépolis había sido construida. Las delegaciones llegaban desde todos los rincones del imperio. Traían tributos, animales, telas, metales, especias, pero el tributo material era secundario. Lo que importaba era el gesto, el acto de venir. Cada delegación que subía esa escalinata cruzaba la puerta de todas las naciones, recorría la vía de las procesiones y llegaba a la Padana. Estaba confirmando, delante de todo el mundo, que reconocía al Rey de Reyes como el centro del universo conocido. El resto del año Persépolis estaba casi vacía. Un complejo de esta escala, construido para unas pocas semanas al año. Eso es lo que hace a Persépolis un lugar sin equivalente en la historia antigua. Toda esa piedra, todo ese trabajo, todo ese poder, concentrado en unos pocos días de primavera. En el invierno del año 330 a.C., Alejandro Magno ya había tomado Babilonia y Susa. Solo quedaba un obstáculo: un desfiladero estrecho en las montañas Zagros, que los persas llamaban las puertas persas, defendido por un general llamado Ariobarzanes con un puñado de soldados. Durante un mes, ese puñado de soldados detuvo al ejército más poderoso del mundo conocido. Alejandro encontró un camino alternativo por la retaguardia, rodeó la posición y cerró el cerco. Alejandro entró en Persépolis en enero del 330 a.C. Encontró el mayor tesoro concentrado en un solo lugar en toda la historia antigua. Durante 4 meses, el ejército acampó en la ciudad. Después, en mayo, el fuego comenzó en el palacio de Jerjes y se extendió por el complejo. 3 versiones sobrevivieron. La primera, una decisión calculada. Alejandro quería destruir el símbolo más visible de la monarquía persa antes de seguir su campaña. Un símbolo que, en manos de cualquier resistencia, podría convertirse en un punto de unión para los persas. La segunda, un accidente en un banquete. El ejército celebraba, el vino corría, alguien tiró una antorcha. La tercera, registrada por Plutarco y Diodoro, fue idea de Taís, una mujer ateniense que estaba en el campamento de Alejandro. Fue ella quien propuso quemar Persépolis como venganza por la destrucción de la Acrópolis de Atenas por Jerjes, 150 años antes. Y fue ella, según algunas versiones, quien lanzó la primera antorcha. Las 3 versiones pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que nadie planeó fue el resultado paradójico. Los textos sagrados del zoroastrismo, el Avesta, estaban guardados en Persépolis, escritos con tinta de oro sobre pieles de vaca. El fuego los destruyó completamente. La memoria religiosa del imperio aqueménida desapareció en una noche. Pero los archivos administrativos, decenas de miles de tablillas de arcilla con registros de pagos, raciones y movimientos de artesanos, sobrevivieron. El calor del incendio las endureció en lugar de destruirlas. Quedaron enterradas bajo los escombros durante más de 2000 años, hasta que los arqueólogos las encontraron en el siglo XX. El fuego borró la memoria sagrada y preservó sin querer la burocrática. Durante siglos, nadie supo con certeza quién había construido aquellas ruinas. Los persas medievales las atribuían a Jamshid, un rey de la mitología iraní.
Un viajero europeo que pasó por aquí en el siglo XIV mencionó una gran ciudad en ruinas sin saber su nombre. La primera excavación científica llegó recién en 1931 con el arqueólogo alemán Ernst Herzfeld. Fue él quien encontró las tablillas de arcilla de los archivos administrativos, los mismos que el fuego de Alejandro había preservado sin querer. En 1971, el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, montó un campamento de lujo entre las ruinas para celebrar los 2500 años del Imperio Persa. Invitó a jefes de Estado de todo el mundo. Fue uno de los eventos más extravagantes del siglo XX y también uno de los más criticados por su costo y su ostentación en un país con enormes desigualdades. En 1979, la UNESCO declaró Persépolis Patrimonio de la Humanidad. Ese mismo año, la revolución iraní cambió todo a su alrededor. Las ruinas se quedaron. Hoy el sitio recibe cientos de miles de visitantes al año. Las 13 columnas de la Padana siguen de pie. Los relieves de las escalinatas siguen mostrando las mismas 23 naciones en fila, con los mismos trajes, los mismos animales, las mismas ofrendas. El Táchara tiene todavía las marcas que los turistas sasánidas dejaron grabadas en sus paredes hace 1700 años. Los primeros visitantes de un sitio que ya era entonces una ruina misteriosa. Si este video te pareció valioso, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada video de Exploria es un viaje a un patrimonio de la humanidad. Y el siguiente ya te está esperando en la pantalla.